Hola a todos de nuevo. Me parece que especialmente para los que seguís mi canal, puede que hoy tenga sentido que hablemos de lo que se ha anunciado esta misma mañana, que ha sido la FS5. Bueno, de hecho os estoy engañando un poquito porque estoy grabando este vídeo el martes anterior a la IBC. Acabamos de recibir los prototipos desde Japón. Este prototipo es muy cercano a la cámara que tendremos finalmente, que como sabéis sale a finales de año al mercado. Y si aguantáis, si tenéis paciencia con el vídeo, como veis estoy todavía en el hotel, no es el entorno más favorable para grabar un vídeo de este tipo, pero sí que me gustaría presentárosla, porque como os podéis imaginar la actividad, sobre todo en redes sociales y en los medios, pues puede ser alta en estas fechas y creo que conviene que conozcáis de primera mano lo que significa esta cámara. En primer lugar, quiero recalcar que voy a hacer mucha referencia a otros modelos de Sony, especialmente a la FS700 y a la FS7. ¿Con ellos qué comparte? Pues por ejemplo comparte sensor, es el mismo que el que tenemos en una FS7, es decir, un sensor de Super 35 4K y además está albergado en una montura E. La montura E, o montura E-Mount, que la llamamos, de la familia Alpha de Sony. Una característica principal que tiene es que la distancia entre el sensor y el borde de la montura es de tan solo 18 milímetros. Al ser una distancia tan corta, frente a la cámara podemos, mediante un adaptador, montarle lentes que no sean las nativas de la cámara. Por ejemplo, en este caso la que viene con el kit PXW FS5K es esta 18105 de la familia Sony, de la familia G, perdón, de la familia G de Sony. Esta lente va nativamente ensamblada sobre la montura E, pero podemos utilizar otro tipo de monturas, como por ejemplo puede ser una montura, perdón, otro tipo de lentes sobre otra montura, como puede ser PL, EF, FD, prácticamente cualquier cosa que queramos. Como por ejemplo lentes de Super 16 milímetros. Podemos pensar que usar lentes de Super 16 milímetros en un sensor de Super 35 nos puede viñetear porque el diámetro del círculo de luz que cae sobre el sensor es menor que la diagonal del sensor. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer eso? Lo que hacemos es recortar en el sensor, lo que llamamos cropeo, y en lugar de tener un 4K de Super 35, lo que tenemos es un Full HD de Super 16. Hoy en día se está hablando mucho de Super 16, es muy discutible si es el formato adecuado, si no lo es, pero vamos, que sepáis que en esta cámara realmente vais a tener dos sensores, un Super 35 4K y un Super 16 en Full HD. Más cosas que tenemos en esta cámara. Obviamente, como veis, la ergonomía es tremendamente buena. No solo el poco peso que tiene solo el cuerpo de cámara, es decir, si le quitamos el asa, la lente, el grip, que por cierto, obviamente se puede mover, ¿vale? Si le quitásemos todo eso, se nos queda una cámara de apenas 800 gramos. Esto es muy bueno pues, para hacer puntos de vista, para hacer pequeños steadies incluso con un monopatín, para subirla a un dron. No vamos a tener ningún problema con ese tipo de aplicaciones, como es lógico. Además, el núcleo es de magnesio. Obviamente esta parte exterior está pintada. Esto no es la zona de magnesio. Pero lo que es el bloque del chasis interior sí que es de magnesio. Por eso el peso es tan bajo. Y gracias a eso podemos usar la cámara, por ejemplo, en posiciones elevadas, como habéis visto en otros vídeos. Si tenemos que hacer estamos en una rueda de prensa, por ejemplo, o en un sitio donde haya mucha gente, en una boda, que es muy típico usar este tipo de cámara, me imagino, en bodas, pues podemos acceder a muchos puntos de vista que son bastante fáciles de tomar con esta cámara y que incluso con una cámara de mano, como puede ser una PMW 200, nos resulta un poquito más difícil. También para planos contrapicados, yo ahora mismo, fijaos cómo estoy sujetando la cámara. Entonces es muy ligera, muy versátil y nos permite incluso manejarla solo con una mano. Podríamos estar trabajando con esta mano, aquí puedo asignar un botón, tengo varios botones asignables, es muy parecido al grip o al mando de la FS7, como os podéis imaginar. Entonces, en este grip tengo botones asignables y uno de ellos lo puedo asignar a menú y luego con el joystick que tengo en la parte inferior, no sé si lo veis aquí, con este joystick puedo manejar los menús y puedo trabajar, por ejemplo, solo sobre el foco con la mano izquierda, pero el resto de parámetros con la mano derecha. Por ejemplo, el zoom y luego con esta ruedecita que tengo aquí delante,
puedo manejar el iris o la obturación. Entonces, una cámara muy flexible. ¿Qué la hace tan especial? Pues resulta que puede que algunos hayáis visto los vídeos que tengo acerca de cómo funciona la cámara lenta en una FS700. Aquí lo que se ha hecho es directamente incorporar ese mismo módulo. Es decir, puedo llegar a la locura de 960 frames por segundo, y digo locura no por la velocidad, sino porque estaríamos escaneando menos líneas de las que me ofrece el sensor y luego inflando la señal. Lo que realmente me importa es que en resolución Full HD puedo alcanzar hasta 240 frames por segundo. 240 frames por segundo se pueden alcanzar cuando estoy grabando a 24p. Eso significa un 10 por de cámara lenta. Y estoy trabajando sobre un buffer de 8 segundos. Por lo tanto, 8 segundos en un 10 por significa que al final tendré una toma de 80 segundos en súper lenta. Además, tengo la opción, como tenía en la 700, de hecho os recomiendo que echéis un ojo a ese vídeo, de grabar lo que ya ha ocurrido porque se ha almacenado en un buffer. Es decir, para grabar una súper lenta no necesito estar con mi dedo sobre el botón de grabación esperando a que ocurra algo para inmediatamente pulsarlo. Puedo directamente esperar a que ocurra, dejar que ocurra, y tengo un buffer, por ejemplo, a 240 frames por segundo es de 8 segundos, tengo hasta 8 segundos para retomar lo que acaba de ocurrir y presionar el botón de grabación, y entonces se descarga el buffer. Así que puedo contar con esos 8 segundos. Y luego hay un tercer modo que lógicamente es estar grabando en un buffer circular, en ese buffer circular la mitad del tiempo, durante 4 segundos, y luego los siguientes 4 segundos desde el momento en el que yo pulso el botón de grabación. Esto está muy bien, por ejemplo, yo que sé, para imaginaos un salto de un nadador o cuando se tira un penalti en deportes. En lugar de estar con el dedo ahí pegado prácticamente al botón de start, puedo grabar lo que ha ocurrido previamente. Esta es una de las mayores diferencias en la cámara lenta con la FS7. En la FS7 podemos estar grabando continuamente a cámara lenta hasta 180 frames por segundo. Aquí es sobre un buffer que, dependiendo de la velocidad, pero en el caso del que estoy hablando es de 240, dependiendo de la velocidad tiene una duración mayor o menor. Entonces 8 segundos a 240 frames por segundo. Más cosas, podemos grabar internamente sobre dos ranuras de memoria, que a ver si las veis aquí, sí. Dos ranuras. La primera es para tarjeta SD o memory stick, la segunda, perdón, aquí, es para SD, para tarjetas SD. Y luego aparte, como os he explicado antes, tenemos aquí un botón de grabación en el mando o en este grip, otro lo tenemos en la parte superior, en el asa, y otro lo tenemos en el cuerpo de cámara. ¿Por qué tenemos uno aquí? Pues lógicamente, si desmonto el asa y desmonto el mando, tendré que tener algún botón de grabación. Entonces tengo 3 botones y 2 ranuras para tarjeta. Lo que puedo hacer es asignar cada una de las tarjetas para que la controle un botón distinto. ¿Y esto para qué es útil? Imaginad que estamos grabando un concierto, una boda, un partido de fútbol. En una de las tarjetas podría estar grabando todo el evento, todo el partido, todo el concierto, y en otra de las tarjetas estoy grabando cada una de las canciones o cada uno de los momentos importantes de ese partido o de esa boda o de lo que sea. Entonces me permite una preedición bastante rápida. Puedo grabar de la forma clásica en una de las tarjetas y continua en la otra. Ese es el modo que a mí personalmente más interesante me parece de la cámara. Obviamente tengo los dos modos clásicos, que son grabar lo mismo en ambas tarjetas, es decir, acabo la grabación y puedo tener o bien un backup o una de las tarjetas mandarla, yo qué sé, a ajuste de color y la otra llevarla a edición. Y el tercer modo, como ya veíamos en otros modelos de la familia XDCAM, es que si se acaba la capacidad de la primera tarjeta, salta automáticamente a la segunda y continúa grabando sin perder ningún frame. Esos son los 3 modos debido a que tengo, como os digo, 2 ranuras para tarjetas. Más cosas que tenemos, pues me parece muy interesante lo que habréis leído, que es un poco curioso, de los filtros de densidad, el filtro variable electrónico de densidad neutra. Suena muy raro, pero bueno, dejadme que os lo explique. Tengo aquí la ruedita, que de hecho os parecerá familiar, bastante familiar, a ver si la veis ahí, de la FS7. Son los filtros de densidad neutra. Los clásicos, los que tenemos en 4 etapas, el que es sin filtro y luego los otros 3 discretos. Pero puedo pasarle a un modo
variable, a ver si lo veis aquí, variable. Y en este caso lo que puedo hacer es ajustar con esta ruedecita que tengo aquí la cantidad de obturación que me ofrece ese iris, de bloqueo de luz. Es como si tuviésemos un LCD montado sobre el sensor y tengo hasta 128 pasos. Es decir, me va a dar un aspecto muy, perdón, una transición muy analógica entre una posición de que no tenga filtro y hasta 128 pasos de máxima obturación. ¿Y para qué resulta útil esto? A todos nos ha ocurrido alguna vez que estamos grabando en interior y de repente salimos a exterior y obviamente nos puede cambiar la luz. Esto es muy típico en una boda. Estamos haciendo un seguimiento a los novios y de repente salen a exterior. ¿Qué nos ocurre típicamente? Como hay más luz, se nos sobreexpone la señal. ¿Y qué es lo que nos pide el cuerpo de primera? Siempre cerrar iris. Pero si cierro iris, precisamente por estarlo cerrando, estoy aumentando mi profundidad de campo. Es decir, dentro tiene una imagen con un bokeh o una profundidad de campo que es la que se supone que quiero tener, y sin embargo salgo fuera y todo me acaba entrando en foco. Es decir, tengo un aspecto más de vídeo, menos, digamos, cinematográfico. Para evitar eso tengo los filtros de densidad neutra, pero puede que haya un momento en el que un filtro me quede demasiado claro, es decir, la señal todavía se me está sobreexponiendo y el siguiente filtro ya queda muy oscuro y al final no acabo teniendo la misma luz que tenía en mi interior. Para eso me sirve este filtro de densidad neutra, para poder estar con la misma profundidad de campo en interiores y en exteriores. Más cosas, seguimos. El sensor es, como os podéis imaginar y como algunos sabéis, muy sensible. De hecho, hemos anunciado que tiene hasta 14 stops. Como siempre, esto es discutible, depende de cómo se mida, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de 14 stops en una cámara de alrededor de 5 o 6 mil euros. Es sencillamente impresionante. Pero eso, ¿qué es lo que nos permite? Trabajar con las dichosas y las famosas y conocidas curvas slog 2 y slog 3. ¿Cómo funcionan esas curvas? Normalmente lo que tenemos en un sensor básicamente es entrada en el eje horizontal y salida en el eje vertical. ¿La entrada qué es? Luz. El eje vertical es voltaje o unos y ceros si estamos hablando de un sensor digital. La entrega de esa curva es teóricamente lineal. A más cantidad, a doble de cantidad de luz, doble de voltaje. Sin embargo, con sensores tan potentes como estos, con tanta latitud, es decir, con tanto margen dinámico, lo que podemos aplicar es una curva logarítmica. Esa curva logarítmica que me permite seguir trabajando en bajas luces más o menos de manera lineal, pero en las altas luces, como la curva tiene esta forma, estamos metiendo más cantidad de altas luces en la misma salida. Por lo tanto, si luego aplicamos una curva antilogarítmica, podemos linealizarlo todo. Pero hemos aprovechado hasta un 800% o hasta un 1300% de lo que en teoría sería el máximo voltaje o la máxima salida que me podría ofrecer el sensor, porque se trata de un sensor, como os digo, muy luminoso. También es importante no solo la resolución, que sí, que ya os he dicho que es 4K y todo eso, pero es muy importante también el espacio de color en el cual nos estamos moviendo. Y aquí podemos estar en Sgamut 3 o Sgamut 3 Cine. Es decir, un espacio de color, la verdad es que es bastante grande. ¿Y qué más cosas os puedo contar? Bueno, las entradas de audio. A algunos resultará esta parte ya bastante conocida. Recuerda mucho a lo que teníamos, incluso en la forma, en la X70, pero en la X70 lo que teníamos aquí eran dos entradas XLR y ahora de repente nos encontramos que es solo una, como veis. Perdonad que estoy mirando a la cámara y a la pantalla también. Aquí un XLR. ¿Dónde está el otro? Pues lo tenemos aquí detrás. Aquí lo podéis ver. ¿Por qué no hemos puesto los dos aquí? Porque si a la cámara le desmontamos este asa, ¿con qué entrada de audio nos quedaríamos? Gracias a tener esta otra entrada de audio aquí, podemos usar esta cámara, por ejemplo, en una pequeña grúa o elevada en un punto elevado. Como os he dicho, no pesa mucho, entonces es muy probable que acabe en ese tipo de aplicaciones. Y podemos tener o bien una grabación de audio de muy alta calidad o simplemente estar metiendo ahí la salida de la mesa de mezclas, por ejemplo, si estamos grabando un concierto, y eso nos va a servir luego muy bien para sincronizar si estamos combinándolo con otras cámaras que no tienen código de tiempos embebido en la señal.
tenemos dos canales de audio. Dependiendo del formato en el que estemos grabando, esos dos canales de audio, pues, aparte de ser PCM lineal, que es lo que siempre recomiendo, pueden ser no solo de 16 bits, sino de 24 bits de profundidad, es decir, una calidad de audio excelente, prácticamente perfecta. Y la verdad es que es una cámara bastante sencilla de utilizar. Si habéis trabajado con la FS700 os resultará muy familiar. Si lo habéis hecho con la FS7 también os va a resultar muy cómoda. Tiene otras funciones, si habéis trabajado con microfonía, por ejemplo, como la que estoy usando ahora es de este tipo, la serie inalámbrica de Sony UWP-D. Podemos montarle una especie de zapata, algo parecido a esto, no es en concreto esta, pero se llama SMAD-P3. La podemos montar aquí, directamente estaríamos metiendo la señal de audio a través de la zapata inteligente. Esto es algo que, por ejemplo, no teníamos en la FS700, sí tenemos en los modelos más nuevos, como por ejemplo la FS7, y también lo hemos heredado aquí. Y nada, esto es la parte más básica de la cámara. Bueno, una cosa que no he dicho es la salida. Tenemos salidas SDI. Por ahora no es FS-RAW, ¿vale? Como teníamos en la 700, que típicamente grababais con el HXR y FR5 más el R5, si es la solución de Sony, y si no en algo como un Odyssey 7Q, por ejemplo. Tenemos también salida HDMI y tenemos algo que os puede interesar bastante, que es una salida de Ethernet. ¿Para qué me va a servir? Muchos de vosotros sabéis que, por ejemplo, si usamos un teléfono y tenemos NFC, como tiene esta cámara aquí, podemos simplemente tocando con el teléfono, se nos abre la aplicación o nos lleva a Google Play, en este caso, porque es Android, a descargar la aplicación. En este caso, si mal no recuerdo, es Content Browser Mobile, porque en otros modelos de cámara es bueno, luego os lo pongo aquí debajo, ¿vale? Las aplicaciones de Sony para controlar cámaras. Entonces, simplemente nos lleva al market de nuestra plataforma para descargar la aplicación correspondiente. Entonces podríamos remotear la cámara. Nos va a servir sobre todo para ver que el encuadre es correcto, porque lógicamente no vamos a estar viendo todo el espacio de color sobre una pantalla de móvil, pero nos viene bastante bien. Eso por el lado de control de la cámara, pero además, como habréis podido ver en otras informaciones, o si no os lo digo ahora, podemos hacer transferencia de archivos, es decir, lo puedo subir a un FTP, por ejemplo, o puedo hacer streaming. Ese streaming lo puedo hacer a través de Wi-Fi, porque la cámara lógicamente tiene NFC para iniciar la comunicación, pero luego tiene aparte la comunicación real, la transferencia de datos va a través de Wi-Fi. Entonces, ese streaming lo puedo hacer por Wi-Fi o lo puedo hacer a través de este conector RJ45. Y no me negaréis que resulta bastante útil. Si no voy a estar moviendo mucho la cámara, prefiero tener una conexión cableada, sobre todo porque hay entornos en los cuales a lo mejor hay muchas frecuencias de Wi-Fi ocupadas, o puedo tener cerca un inhibidor de frecuencias, puedo estar en cualquier situación en la cual prefiero tener algo cableado y directamente estar haciendo streaming al sistema que tengo en el otro extremo. Y poco más, tornillería por todos lados, muy fácil de desmontar. De hecho, el visor, como veis, es más flexible incluso y más configurable que la FS7. Por ejemplo, esta posición hacia un lado, en la FS7 no podíamos tenerlo, lo podemos tener, espera, voy a desconectar por esta parte el cable, lo puedo tener encima de la cámara, es decir, es muy flexible, puedo estar trabajando desde un lado, es extremadamente versátil en términos de ergonomía. Esto es algo que de hecho para mi gusto ha mejorado con respecto a la FS7. No es un modelo que le iguale, porque igual que os estoy contando las cosas buenas, también os tengo que decir que tiene una cosa que me habría gustado que tuviese, pero al final no disponemos de ella, que es el códec XD-CAM. Es decir, veis aquí el logotipo XD-CAM, realmente esta es la marca, es la familia a la que pertenece, pero lo que denominamos coloquialmente códec XD-CAM, es decir, 422 a 10 bits o 420 a 8 bits, lo que significaría 50 y 35 megabits respectivamente, aquí no lo tenemos. Entonces aquí básicamente los tres códecs que tenemos son AVCHD hasta 28 megabits por segundo, que alcanza 50p, XAVC Longop en Full HD 422 a 10 bits,
o XAVC también en long-op, 420 a 8 bits en 30p en 4K. ¿Vale? Perdonad, ahora me imagino que lo habré puesto aquí abajo en el vídeo para que veáis cuáles son esos 3 modos de grabación que tenemos. Además GPS, vamos, es una cámara, como os podéis imaginar, muy completa y muy preparada para el futuro. Pues nada, perdonad que haya sido un poco desordenado con las ideas, tenéis mucha información por ahí, pero consideraba justo que ya que estáis ahí al otro lado de la pantalla siguiéndome de vez en cuando, esta vez veáis y en castellano un vídeo de presentación de una cámara que se ha anunciado hace escasamente horas o minutos. Así que muchas gracias de nuevo por ver el vídeo, gracias a los que me seguís en el canal y espero que algunas de las funciones, el Clear Image Zoom, no lo he mencionado, tengo un vídeo explicándolo con la X70, entonces podéis echarle un ojo también, que es otra función que tenemos en la cámara. Gracias por verlo, gracias por ver mis vídeos y si no os interesa, pues lo siento mucho. Podéis preguntarme también en los comentarios del propio vídeo de YouTube. Disculpadme si tardo en responder, porque hay veces que estoy bastante ocupado, pero eso, sentíos libres de preguntarme en castellano, que creo que es una cosa interesante, como os he dicho. También haré una versión más o menos parecida a este vídeo en inglés, así que si no habéis entendido absolutamente nada, porque vuestro habla es inglesa o podéis entender en inglés, tampoco entenderéis lo que os estoy diciendo ahora, pero lo tenéis en inglés. Así que muchísimas gracias y un saludo a todos.